señor secretario, y pues también en la creación de la Secretaría Jurídica, a nosotros nos preocupa sumamente el tema de la falta de personal. Y como le dicen aquí los compañeros, y me uno a las intervenciones de los compañeros del Pueblo Democrático, pues nosotros tenemos unas plantas que no son las plantas de personal que requieren las entidades del distrito. Nosotros vemos que se han construido unas estructuras y podemos asimilarlo al ejemplo de un vestido. Se tiene un vestido talla 40 y resulta que las plantas de personal están en talla 32. Entonces creo que aquí hay un problema en que se están dejando muy abiertas esas facultades que se le dan a la administración central para que se definan las plantas de personal, las estructuras y las plantas de personal. Y eso nos llama la atención, primero identificar cuáles son los procesos que son misionales, porque se habla de procesos misionales, pero procesos misionales que terminan en manos del sector privado. Y así yo creo que a ninguna de estas reformas se le podría jugar si no se le pone un límite y se le pone claridad al tema. Y creo que ese es uno de los factores fundamentales que los compañeros lo están viviendo en el sector salud y pues en las demás instituciones del distrito. Incluso nosotros estamos radicando un cuestionario para solicitarle al distrito entidad por entidad cuál es su estructura, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus procesos misionales y cuál es la planta de personal. Acá lo ratificaban los compañeros. Hoy recibo la información de que el 80% de los trabajadores que trabajan en el programa de territorio saludable, pues entre enero y febrero no tuvieron contrato. Entonces uno dice, aquí hay una razón de fondo y de peso, efectivamente, para que no se esté atendiendo bien en la ciudad y que estos programas queden débiles. Por eso habrá que hacer un llamado de atención a la administración, y no solo a la administración, sino a nosotros los concejales, de qué es lo que vamos a aprobar y hasta dónde están esos límites para crear esas estructuras y esas plantas de personal. Creo que aquí debería haber una discusión y en el momento en que se dé esa discusión de los proyectos de acuerdo, pues tenemos que aterrizar también sabiendo cuáles son los procesos que consideramos misionales y qué tipo de estructura y qué planta de personal es la que se va a tener. Entonces, por eso el llamado fraternal a que aterricemos, a que miremos con cifras y que argumentemos y que no podemos seguir dando estos bandazos administración tras administración, porque el tema no se trata de que sea Enrique Peñalosa, que sea Gustavo Petro o Lucho Garzón. Incluso desde el año 96, cuando se hizo la reforma, vimos nosotros cómo se quedaron pequeñas esas plantas de personal y a la fecha, ya más de 20 años, ha crecido la ciudad, se necesitan mucho más servicios, pero las plantas se reducen cada vez más. Por eso el respaldo absoluto a los compañeros, no solo del sector de salud, sino a los demás sectores, porque también nos preocupa lo que pueda pasar en la Secretaría Legal o Jurídica de la alcaldía, que va a tocar varios procesos de la Secretaría de Gobierno, y lo mismo con la Secretaría de Seguridad, que tendremos que mirar qué trabajadores son los que vienen y en qué condiciones van a ser trasladados a esa Secretaría de Seguridad. Por eso es el llamado y decimos, respaldamos mucho más un proyecto como el que presenta el compañero Eduardo Arias, del cual firmamos y lo vamos a respaldar de lleno. Gracias a todos.